Quiero darles una bienvenida a cada uno de ustedes, mis compañeros de estudio. Me gustó esta frase porque la verdad es que somos todos estudiantes de la escritura y vamos aprendiendo semana a semana y yo pues contento de tener la complicidad de cada uno de ustedes. Así que sean más que bienvenidos. Vamos a empezar. Solo antes de empezar, me gusta como siempre recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal o si no se ha suscrito a nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, le invitamos a hacerlo para que le lleguen nuestras publicaciones y también cada una de nuestras transmisiones. Active la campanita para que usted pueda saber cuando estamos al aire y así no se pueda perder ninguno de estos estudios. Hoy nos toca ver la porción de Korah, Coré en castellano, la cual comprende desde el capítulo 16, versículo 1 de Bemidbar, Números, hasta el 32. Y como siempre estamos edificando sobre el fundamento que colocamos el año pasado, ya que cuando estudiamos esta porción comparamos el liderazgo de Moisés con el liderazgo de Korah, y vimos un poquito el aspecto de la revuelta. Hoy nuestro tema es la cronología de una rebelión en el sentido de un desarrollo y cómo se lo trató y de ver también algunos otros temas que se encierran dentro de esta rebelión y el impacto que ésta tuvo. Vamos a empezar entonces la lectura nuevamente en el versículo 1 del capítulo 16 y leemos así. Y tomó Coraj o Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén. Sodos y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y lo que quisiéramos establecer como un punto de partida son varias cosas. En primer lugar, este libro está relacionado con los encargos que Dios ha dado. Es decir, Él ha ordenado que se levante la cabeza, es decir, que se ponga en eminencia a algunas personas para desarrollar cargas para Él. A esto le llamamos encargos. Y de tal forma que estas personas tengan una función delegada por Dios. Eso lo hemos visto tanto acá como en Los Espías, y es un evento recurrente en el libro. Por eso decimos que este es uno de los libros de mucho liderazgo de la escritura, porque se esfuerza mucho por la capacitación de las personas, el hecho de convertirlos en personas aptos para hacer esto, para hacer las distintas tareas. Y luego podemos establecer que los coatitas de la familia de Coat, por ejemplo, también, y lo vemos también por la distribución que se dio en el campamento y de cómo en el centro del campamento está la tienda de la cita, afuera Moisés, y de la tienda de la cita Moisés, estaba la tienda de Moisés y luego la tienda de Aarón montando una guardia. Ya hemos visto algo de esto. Y luego vemos que la familia, perdón, de los coatitas quedaron al norte, que también estaba al sur del campamento de Rubén. Entonces vemos que existe una cercanía y vemos que seguramente Coré, que aspiraba y que no estaba contento con su parte y aspiraba a más de lo que Dios le había dado, puso su corazón en montar y formar una rebelión y se asoció con los rubenitas, que fueron como descendientes del primogénito de Jacob, pues tuvieron un papel muy importante, pero debido al abuso que su padre había cometido al vituperar el lecho de su esposa, él ha perdido un protagonismo. Y entonces es importante ver cómo esta situación se empieza a gestar desde ese
vínculo de dos personas que no están contentas. En primer lugar, menciono a los hijos de Rubén, a los descendientes de Rubén, pero en segundo lugar a Coré. Y es importante también notar como punto de partida que el verbo tomar está conjugado en tercera persona singular. Es decir, nos apunta que toda esta rebelión tuvo un cabecilla y esto lo señalábamos ya el año pasado, pero será mucho más visible en la medida que vamos estudiando. Por último, antes de seguir la lectura, también quiero mencionar un caso muy peculiar y quiero que le ponga atención y usted pueda tener este nombre en mente. Me refiero al tercer nombre, a la tercera persona que se narra ahí de los descendientes de Rubén. Por un lado están Datán y Abiram, que eran descendientes de Eliab, y por otro lado estaba On, que era hijo de Pelet, también de la misma tribu. Quiero que por favor recuerde este nombre porque tiene una lección para nosotros. De hecho, a su padre en otra parte de la escritura se le llamó Falú, pero es la misma persona y yo quiero que ese nombre, On, se quede con usted porque vamos a hacer una lección de lo que ocurrió con él. Ahora bien, estas personas entonces lideran una revuelta con 250 personas más que tienen y que comparten un descontento al igual que ellos. Tenemos que tener cuidado con los movimientos que nacen de los descontentos personales. Hay movimientos que han empezado porque Dios pone un descontento, pero cuando ese descontento nace alejado de Dios, alejado de la dirección de Dios, puede ser muy peligroso como se ha probado en esta porción. Y por eso siempre es necesario depurar nuestras intenciones a la hora de querer liderar algo y a la hora, por supuesto, de cuestionar a alguna autoridad. Es importante cuestionarnos a nosotros mismos qué está detrás de la intención. ¿Hay una palabra de Dios o hay una situación personal? Nunca acabará bien si esto no es dirigido por Dios. Seguimos leyendo el versículo 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son kedoshim, son santos, distinguidos, y el Señor está con ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Y a mí me llama mucho la atención que las rebeliones que surgen, no quiero dejar la idea de como que Dios apoya una rebelión, pero a veces Dios sí coloca un descontento en el corazón de alguien, pero tiene que manejarse, por ejemplo, en el caso de David, que estuvo esperando su tiempo hasta que Dios lo puso. Sin embargo, estos personajes pues se acercan a Moisés y tienen una motivación que todavía no es evidente, pero se presentan con ciertas verdades o verdades a medias y es muy común de las rebeliones presentarse con un problema, con una verdad imperante, pero luego sacar la intención eh, injusta, voy a llamarle, o la intención inadecuada que lo evidencia como un movimiento humano y un movimiento que está atentando en contra de Dios. Porque el que atenta en contra de la autoridad de Dios, atenta en contra de Dios. Y entonces ellos dicen algunas cosas interesantes. En primer lugar, señalan la congregación, son Kedoshim, son santos. Y está hablando de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y nos preguntamos, ¿era verdad? Por supuesto que es verdad. También señalan que Dios está con ellos, que ha habitado en medio de ellos, y eso, por supuesto que también es verdad. Y seguramente por ahí fue que el líder de esta revuelta empieza a seducir el corazón de ellos, porque recordamos que el verbo tomar, lakaj, también tiene la implicación de seducir el corazón. Luego leemos el versículo 4 y seguimos construyendo nuestro caso. Dice, cuando Moisés escuchó esto, se puso sobre su rostro, es decir, él cayó sobre su rostro y versículo 5 dice, habló a Coraj y a toda su asamblea. Por favor, denote que aquí ya está hablando de su asamblea. Él se había tomado
el atributo de representar a toda la asamblea del Señor, pero aquí Moisés lo evidencia, le dice, es tu asamblea. Y dijo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él. Muy interesante. Y quién es el santo. Y he puesto esta palabra en negritas por la importancia que tiene. Y lo acercará a él. Aquel a quien escoja lo acercará a él. Entonces lo que vemos en primer lugar es a Moisés desmascarando el hecho de que ellos estén representando a todo el pueblo. Él dice, mira, esta es tu asamblea. Y desconoció que era de Dios. Les dijo, no es una asamblea de Dios porque este movimiento no viene de Dios. También es importante notar que cuál es la motivación, y aquí evidenciamos que por supuesto el líder era Cora, como usted lo sospechaba, porque Moisés conecta qué es lo que él quiere. Él está buscando quién es el santo. Y esto nos devela que el corazón de Cora estaba detrás del sacerdocio. El santo aquí es el sacerdocio. Cora quizás pensaba que podía hacerlo por mérito, es decir, que él podría hacer un mejor trabajo que Moisés, o que Aarón, perdón, o que debió de haberse empleado otro movimiento, pero el hecho de que su primo hermano Moisés lo hubiera hecho a él, eso no le parecía bien. Por lo tanto, vemos aquí ya de una forma clara que él lo que quería era el sacerdocio y a las demás personas estaba usando el descontento de ellos para afianzarse en sus propósitos. Moisés luego le dice, miren, acérquense con sus incensarios y veremos mañana a quién es lo que el Señor escoge. Él está tratando de razonar con personas con las cuales no se puede razonar. Quiere ser santo, o quiere ser conciliatorio, perdón, porque Dios sería el encargado de decir quién era el santo. Y repito, el santo aquí es el encargado del oficio del ministro principal, es decir, del sumo sacerdote. Moisés hace algo también y trata de vincularse con los hijos de Rubén para ver si pueden o quieren recapacitar. Y vemos hasta este momento, Moisés tiene una actitud conciliatoria. Sin embargo, el versículo 13 narra la respuesta que le dan, y es la siguiente. No es suficiente, estas son palabras de los hijos de Rubén, no es suficiente que nos hayas sacado, es decir, de las tres personas que ya leímos, ¿verdad? De una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieres hacerte Señor o hacerte Rey sobre nosotros. Verso 14. Es verdad, en verdad, perdón, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacarías los ojos a esos hombres? No iremos. Su negativa es muy categórica, pero les ha llevado a ellos a tener una ceguera con respecto de las promesas de Dios, porque la tierra que emana leche y miel para ellos es la tierra de Egipto. Y eso no es lo que Dios ha dicho. La tierra que emana leche y miel para Dios y la tierra de la promesa es la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos aquí a Egipto le llaman la tierra que fluye leche y miel. Esto es ofensivo, por supuesto, para Moisés, pero inspirado por el poder de la santidad, él decide ir un paso más en la reconciliación y entonces el versículo 16 nos narra qué dice. Dijo Moisés a Coré, tú y toda tu congregación, preséntense mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Porque hasta este momento Moisés se ha exhibido siempre como un intercesor entre Dios y el pueblo. Y aquí esa tónica la mantiene. La idea de Moisés es que si lo duermes, si lo piensas, si lo razonas, si lo meditas, quizás puedas cambiar de opinión con respecto a lo que estás proponiendo. A veces es todo lo que se necesita. A veces cuando no podemos arreglar un problema con alguien más, es bueno pedir un tiempo fuera y decir, ¿sabes qué? Hablemoslo mañana. Permitamos que
la almohada nos aconseje bien. Una frase muy guatemalteca, lo voy a consultar con la almohada. Pero es una forma de liderar muy acertada. A veces llegan grandes momentos de estrés, ansiedad y confrontaciones y podemos siempre pedirle a las personas con quienes estemos sufriendo este desgaste, ¿sabes qué? Platiquémoslo mañana. Esto no quiere decir que no lo vamos a enfrentar. Esto no quiere decir que no lo vamos a platicar. Esto quiere decir que yo necesito tiempo para pensarlo y quizás tú también. Y esta era la esperanza de Moisés. Pero el otro día, Dios está listo y dispuesto para hacer justicia. Y ya Él toma cartas en el asunto y lo que empezamos a ver es una senda de Dios y un despliegue de Moisés. Leamos el versículo 19. Así reunió Coraj a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la reunión. Esta está toda la congregación de él. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Es decir, que Coraj toma a sus amigos y toma a sus 250 grupos de apoyo y se va para la puerta de la tienda de reunión. Es decir, lo cerca a Moisés de poder pedir ayuda, ya que Moisés y Aarón están acampando enfrente o a la par de la tienda de reunión, pero ahora llegan estos hombres y ya Moisés no tiene escapatoria o no tiene posibilidad de pedir que se le ayude. Este es un movimiento muy atrevido y muy osado de parte de Coré que quiere cortarle la circulación a Moisés porque piensa que es lo que tiene que hacer en este golpe de estado que está propiciando hacer, sobre todo porque probablemente él quería el sacerdocio y quería que los rubenitas tomaran el lugar de Moisés. Este es un problema de celos, este es un problema de una motivación incorrecta. Sin embargo, en ese momento, Dios interviene. Nosotros no tenemos por qué pensar en que si Dios no hace algo, nos toca a nosotros salir a defendernos. Dios conoce nuestra situación y nuestras circunstancias y Él establecerá lo que es justo. La justicia no nos toca establecerla a nosotros, le toca establecerla a Él. Así que Dios aparece a la puerta de reunión y el versículo 20 lo narra así. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón. Verso 21. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, apártense de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Y esto está ocurriendo justo a la salida de la puerta de la tienda de reunión. Pero Dios está haciendo una generalidad. Dios está diciendo, estoy listo para hacerle justicia a este pueblo y se los va a llevar a todos. Y entonces, ¿qué sucede? Leemos el versículo 22, porque es importante ver cómo se desarrollaron los eventos. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de las intenciones de toda carne, eso quiere decir la palabra espíritu en este contexto, Dios de las intenciones de toda carne. Cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Verso 23. Entonces respondió el Señor a Moisés, versículo 24. Habla a la congregación y diles, aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y este es el momento justo en donde yo quiero recordarle a On. Quiero recordarle a On. ¿Se acuerda que le había dicho que pusiera atención al nombre de él? Aquí no se lo menciona. Él ya no salió al día siguiente a perseguir a Moisés. No sabemos qué pasó, la escritura no lo enseña. A lo mejor tenía una esposa sabia y le dijo, no te metas en eso, y él hizo caso. A lo mejor se le apareció un ángel y le dijo, no es tu tiempo de caer en el desierto, pero no deberías de hacerlo. No sabemos. Lo que sí entendemos es que Dios ha tenido gracia de On y ha puesto su corazón en intervenir y salvarle la vida, sea por medio de quien fuera, para apartarlo de la influencia de
Coré, a Datán y Abiram, porque ya no lo vemos figurar. El esperar un día, a él sí que le funcionó. Sin embargo, la situación para los demás se está poniendo crítica. Y aquí ya vemos a un Moisés convencido por Dios de que es momento de hacer justicia. Es decir, Moisés llega a tener, no por sus propios méritos ni su inteligencia, sino por revelación, él llega a tener el entendimiento de que Datán, Abiram, Korah van a morir. Y entonces, porque para él sabe, ha logrado entender, esto no es una ofensa a nosotros. Él está cuestionando a Dios. Él realmente, la rebeldía es cuestionar a Dios. La rebeldía, la rebelión en cualquier organización es levantar el semblante contra Dios y decirle, tú no haces un buen trabajo de dirigir el mundo. No estoy de acuerdo con cómo lo diriges. Cualquier tipo de rebeldía. Claro, yo también quiero enseñar y quiero comentar lo que decía al principio. Hay momentos, instantes en donde Dios pone una inquietud de dejar de acatar una decisión de una autoridad. Pero este equilibrio lo da el Evangelio en el capítulo 13 de Romanos. No tengo la cita acá. Sin embargo, ahí dice, no hay autoridad si no está de parte de Dios. Es decir, la autoridad está ahí y es puesta por Dios. Pero si esta autoridad nos quiere incitar a hacer algo contrario a la Escritura, no tiene autoridad. Esa parte no viene de Dios. Y aquí es donde podemos abrir el espacio a saber que Dios pone un descontento para llevar algo a cabo. Este no es el caso. Normalmente lo que sucede es que la motivación de las personas que lideran una revuelta o una rebelión, como este caso, lo hacen por motivos puramente personales y su intención es obtener algo que Dios no les ha dado y nunca va a acabar bien. Así que Moisés hace una oración y le dice, mira, si ellos mueren naturalmente, entonces no fue una ofensa a Dios, sino a nosotros. Pero si esta fue una ofensa muy grande a Dios, por el hecho de ser una ofensa en contra de la santidad del sacerdocio, la evidencia será que estos hombres desciendan vivos al Sheol. Y esto es lo que dice el versículo 31. Voy parafraseando y voy adelantando para que tengamos el tiempo de cubrir toda la información de este capítulo. Versículo 31 dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, ahora sí ya tenemos que entender que estos hombres han regresado a sus tiendas, la tierra debajo de ellos se partió. Verso 32, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Sheol. Algunas traducciones se escriben Sheol, pero la palabra correcta es Sheol. Y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea, es decir, de la asamblea de Israel. Yo creo que ha de haber sido impresionante lo que ocurrió. Imagine usted que de pronto la tierra se abre. Sin embargo, esta porción amerita que hagamos un comentario más profundo. Cuando yo era niño, alguna vez en la iglesia donde yo asistía, se proyectó un día por la noche una película que se llama El Infierno. Y uno de los casos era una película terrorífica, era una película que procuraba poner miedo en las personas de bajar al inframundo y quemarse en él. Y una de las escenas que a mí me parecieron tan terribles, yo tendría unos 8 años que no pude dormir esa noche porque fue muy impresionante, pero una de las escenas se basa precisamente en la historia que estamos leyendo ahora mismo, que ellos bajaron a un inframundo, a un infierno. Y yo quiero explicarlo ahora con un poquito más de conocimiento, sobre todo con el trasfondo bíblico y con el significado de las palabras, porque cuando dice ahí que descendieron vivos al Sheol, tenemos que entender
que ni siquiera su sangre expió por sus pecados. Es una forma de decirlo. Es decir, estos hombres perdieron la oportunidad de ser parte del mundo venido. Estos hombres habían salido de Egipto porque eran descendientes físicos de Leví, habían recibido incluso un encargo, pero en ese proceso que manejamos los seres del llamamiento de Dios, ellos no habían llegado a recibir el llamamiento de Dios. Nunca fueron llamados. Nunca habían heredado la salvación. No es que la perdieron, es que nunca lo habían heredado y ahora ellos descendieron vivos al Sheol, es decir, ellos no fueron salvos y no tendrán participación en el retorno de nuestro Señor cuando Él regrese a resucitar a los muertos. No resucitarán en la primera resurrección, sino resucitarán en la segunda para juicio. Y esto también me obliga a mí a explicar el significado de la palabra Sheol. Entonces, la creencia farisea, esta es una creencia farisea de un siglo antes a Jesús, pero que también había tomado muchas ideas de la filosofía griega, especialmente de Sócrates y su mejor discípulo Platón. Ellos aducían que había Sheol era un lugar, una especie de inframundo, una especie de purgatorio, en el cual, perdón, las personas habitaban temporalmente hasta que pagaran su derecho para ir al seno de Abraham. En la teología farisea, que fueron los precursores fueron los que introdujeron el concepto greco-romano de alma a la cultura bíblica y esto se trasladó mucho al cristianismo. El cristianismo es muy fariseo. El cristianismo tiene demasiadas creencias fariseas. Bueno, los fariseos creían entonces que cuando un judío moría, un judío de raza, este judío su interior, su alma, algo que es debatible completamente por la Biblia, descendía a uno de dos lugares o se iba a uno de dos lugares. Ellos nunca lograron explicar dónde estaban estos lugares, pero ellos decían que o bien se fue al seno de Abraham o bien se fue al Sheol. Esto es para judíos. Se hablaba y se conocía también de un tercer lugar que se llama Tártaros. El Tártaros era el lugar donde todos los gentiles terminaban yendo. ¿Qué pasaba con los judíos que se iban al Sheol? Bueno, en base a las buenas obras que sus descendientes hicieran, estos judíos podían pasar al, al seno de Abraham. Esta es la parábola que Jesús usa, en donde él le dice, miren, el Lázaro, que era un pobre, que no hacía ninguna obra buena, Lázaro se fue al seno de Abraham. Él está jugando, él está destruyendo la creencia farisea de que esto es así, poniendo a una persona en el lugar donde ellos creían que esa persona jamás podría ir porque no había hecho ninguna obra buena. Y por eso se da toda la conversación alrededor de, mira, envía a Lázaro. No, no le van a creer a nadie, aunque resucite de los muertos. Jesús habló de resurrección. Ellos hablaron de traslado del alma. Entonces, repito, en la filosofía griega, una persona su cuerpo era malo y cuando éste moría, su parte interior, su sige, le llamaron ellos, pero la palabra sige quiere decir respiración, pero fue el nombre que recibió y la herencia que tenemos nosotros de pensar así. Ellos pensaban que se iba dependiendo a los campos elíseos, al Hades, que es el equivalente a Sheol, es decir, una especie de purgatorio, o de igual manera al Tártaros. Por eso decimos que la teología farisea le gusta esto, lo copia, lo entiende de esa manera, y esto hizo mucho daño porque cuando el gnosticismo del segundo siglo empieza a permear el cristianismo, bueno, el cristianismo naciente toma esto y se olvida de las raíces de Pablo y del evangelio que siempre mencionaron la resurrección, la resurrección. El camino a la vida eterna es el camino de la resurrección. Cuando una persona fallece,
sus restos son depositados en tierra y se descomponen y queda ahí esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, como alguien que está dormido. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Sheol? Bueno, esta palabra es muy interesante, viene del verbo sha'al, es un sustantivo que viene del verbo sha'al, que significa pedir. Por ejemplo, el rey Saúl, Shaul, quiere decir pedido de Dios o exigido de Dios, como una demanda. Y se refiere o se conoce en la Biblia la palabra Sheol como el pedido de la tierra, cuando fue dicho, polvo eres y al polvo volverás. El Sheol es el enunciado del polvo que cuando una persona muere busca lo que le corresponde y por eso es que nosotros cuando morimos nos descomponemos, nos, nos empezamos a no recuerdo la palabra ahorita, pero nos descomponemos, nos corrompemos. El cuerpo se corrompe y empieza una transformación hasta que en un tiempo llega a ser exactamente y solamente polvo. Entonces el Sheol es el reclamo que al morir la tierra ejerce sobre el cuerpo temporal que por culpa del pecado muere. Pero al morir del polvo fuimos tomados y a polvo volveremos. Es decir, esta palabra, bíblicamente hablando, no se refiere a un lugar, no se refiere a un lugar de inframundo, se refiere al sepulcro. Una correcta traducción de la palabra Sheol es el sepulcro, que es donde vamos cuando nos descomponemos, pero en el caso del creyente esto es temporal, hasta que el Mesías regrese y él o ella sea transformado a la imagen del cuerpo del Mesías. Era importante aclarar esto y yo ahora quiero regresar a la lectura. Vamos hasta el versículo 34. Todos los herederos, hijos de Israel, que estaban alrededor de ellos, huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Usted puede imaginarse esa situación tan complicada. Versículo 35. También salió fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso porque ellos estaban en otro lugar. Lo que podemos observar es que la rebeldía de estas personas fue neutralizada. Inmediatamente, Dios se encarga de neutralizar la rebeldía. Sin embargo, vemos el papel, intercesorio de Moisés de buscar una conciliación hasta que no es posible hacerlo. Pero en este caso en particular, porque el corazón humano es rebelde, al día siguiente sucede lo impensable. El pueblo vuelve a levantarse en murmuración. De hecho, señala que toda la congregación, salpicada por la bacteria rebelde de Coré, se levantan y se quejan nuevamente en lugar de aprender la lección. Es decir, ellos han visto cómo 250 levitas son consumidos por el fuego y todas las familias de Coré, Datán y Abiram, que habrán sido, no tenemos el dato, pero que también vemos la misericordia de Dios y esto es bueno también recordarlo, porque cuando leemos los salmos encontramos los salmos de los hijos de Coré. Los hijos de Korah no participaron del pecado de su padre. Entonces no tenemos un número exacto de las personas que murieron. Solo sabemos que no, pues que mueren y que el pueblo ve esto y el pueblo se levanta en murmuración. Y entonces acusan a Moisés como a su hermano, el ministro principal, de haber sido ellos quienes provocaron la muerte de los demás. Y a mí me llama la atención porque esto evidencia cómo nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a buscar responsables afuera por nuestras acciones
en lugar de asumir las responsabilidades que nos tocan a nosotros de saber que lo que estamos viviendo no tiene un ápice de injusticia, que Dios está en control, ya sea que estamos aprendiendo y conociendo una experiencia que nos va a hacer más fieles a Él o pagando las consecuencias de un pecado, o incluso en el caso de Job, que usted podría decir, ¿por qué Job tuvo que vivir lo que vivió? Pero era como un testimonio para el enemigo de que aquellos que son de Dios no se van a torcer. Y Dios al final le restituyó todo a Job. Entonces, estas personas no logran dimensionar el problema hacia adentro, pero sí que tratan de hacer responsables a Moisés y a Aarón, y esto empieza una murmuración que, que puede y que de hecho acabó muy mal. Sin embargo, a mí me sorprende la actitud de intercesión de Moisés y es algo que quiero resaltar como un aspecto importante de cómo enfrentar una revuelta. Versículo 44 del mismo capítulo dice así: Y el Señor habló a Moisés y le dijo: Apártate de en medio de esta congregación para que yo la consuma en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Ahora, lo que viene ahora es el justo juicio de Dios. Como hemos aprendido en otros lugares, cuando Dios supuestamente se enoja, es que se activa el mecanismo divino de repeler el pecado. No es una ira, no es que Dios se ponga fúrico, no es que Dios se descomponga, que las emociones de Dios estén en un mal lugar o que Dios incluso pueda tener una emoción humana como la que sí tenemos nosotros de ira, de odio, de muerte, sino que simple y sencillamente Él entiende que es hora de que la justicia de Dios se active, porque la gracia de Dios es la que nos tiene vivos. Nosotros no vivimos porque somos justos. Vivimos, me refiero a los seres humanos, porque hay un tiempo de gracia de Dios esperando que nos volteemos al arrepentimiento, esperando que nos volvamos a Él. Pero eso se acaba para todos. Eventualmente el ser humano acaba este tiempo de, de espera y la justicia de Dios entra a solventar. Eso es lo que ha pasado acá. Sin embargo, también quiero que vea el corazón de Moisés, porque esto es algo que Dios ha puesto. Moisés no es que esté peleando contra Dios, Moisés no es que esté queriendo llevarle la contra de Dios, sino está siguiendo lo que la inspiración divina ha puesto en, en él. O sea, por eso es que él fue un intercesor y por eso es que tanto él como su hermano Aarón eran quienes tenían que desempeñar esta tarea y ahora se está probando. Veamos el versículo 46. Moisés le dijo a Aarón: Toma tu incensario y pon en el fuego del altar, no cualquier fuego, fuego que había descendido del cielo, un elemento divino, y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz reconciliación por ellos, porque la puya o aguijón, pero algunas Biblias pusieron la ira de él, ha salido de parte del Señor. La plaga ha comenzado. Entonces quiero que observe algunas cosas importantes. En primer lugar, toma el fuego del altar. Esto es muy importante porque nos habla del elemento divino. ¿Cómo supo él qué tomar? Dios lo puso en su corazón. El altar, que tenía un fuego que se había originado en los cielos, está para decirnos que el único que perdona, el único que transforma y el único que puede detener cualquier situación negativa en contra de nosotros es Dios. Y es un tipo del Mesías. Aquí vemos la obra del Mesías una y otra vez representada, como Él viene y es un sacrificio perfecto, es un acercamiento perfecto, da su vida por nosotros y eso sí que logra la reconciliación con nosotros. Luego también vemos el incienso que representa la oración, o sea, esa es la parte humana, como lo enseña Apocalipsis capítulo 8.
Y la idea es que con estos dos elementos él ahora va a hacer no expiación. La palabra kaper, que es la que da origen a la palabra kippurim, significa cubrir, pero cubrir para dejarlo de vuelta como era, es decir, reconciliar. La idea era que Dios volviera a aceptar a esta congregación que estaba siendo pullada, ahora sí, y es que la palabra aquí entiendo que es, a ver, números 16:46, ahorita le digo qué palabra es la palabra Ketzef, Ketzef. Algunos la traducen como ira, pero la palabra Ketzef viene del verbo que significa astilla, cortar con astilla perdón, no viene del verbo, viene del sustantivo, que significa astilla o puya, como cuando Dios dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón en la conversación que tuvo con Saulo de Tarso. Entonces era la herramienta de justicia de Dios, de consecuencia divina para el pueblo que ha pecado y que merece morir. Eso es lo que acaba de empezar y por eso lo traducimos por aguijón. Y entonces, ¿qué sucede? Veamos la escritura, versículo 47, dice Aarón tomó el incensario como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea. Pues vio que la plaga ya había comenzado entre el pueblo y echó el incienso e hizo reconciliación por el pueblo. Y no nos cansamos nuevamente de repetir, esta es una figura del Mesías, Él es el único que puede otorgar perdón. Por esta razón, o reconciliación, por eso el sacerdote era una figura de Jesús, del Mesías, y era una figura temporal hasta que Él viniera y lo hiciera por nosotros. Por eso es que a Dios no le pareció para nada agradable que Korah liderara esta rebelión y por eso es que acabó tan mal para él, porque estaba atentando contra Jesús, estaba atentando contra la obra del Señor. Luego el versículo 48 dice, entonces se colocó entre los muertos y los vivos. Él llega a un momento, a un espacio en donde dice, bueno, me voy a poner acá, y la plaga se detuvo. Y los que murieron, versículo 49, a causa de la plaga, fueron 14.700 personas, imagínese usted, sin contar los que murieron por causa de Coré, es decir, fueron nuevas muertes. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Y vemos aquí entonces la justificación que Dios había tenido para escoger a Aarón. ¿Por qué? Porque él era el apto. ¿Y qué significa eso? Que no podía ser nadie más que a quien Dios escogiera. Coré no se lo podía ganar, nadie más podía ocupar ese lugar. Y esto nos habla de la exclusividad. El único que podía pagar por nuestros pecados, el único que podía hacer reconciliación con nosotros por Él, era Dios mismo. Y por eso Dios no iba a aceptar que no estuviera quien Él había dicho. Aterrizo para ir cerrando la enseñanza en el siguiente capítulo. Dios hace un milagro para escoger a la tribu y a la persona que sería el sacerdocio. Y entonces usted conocerá la historia y lo puede leer cuando termine el estudio. Esto ya me refiero al capítulo 17. Dios le dice a Moisés que pongan una vara por cada tribu. Y la vara de Aarón reverdece, da fruto y llega a tener almendras maduras. Es un milagro para demostrar quién ha escogido Dios. Y con este contexto, que esto ya tiene que ver con otro día, vamos a leer el versículo 8 del capítulo 17, siempre de nuestro mismo libro de Midbar o Números. Dice, al día siguiente, Moisés entró a la tienda del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Versículo 9.
Moisés sacó todas las varas de uno de los rostros del Señor y las llevó a los israelitas, y ellos las miraron, y cada uno tomó su vara. Pero el Señor, versículo 10, dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, es decir, del arca, para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagan cesar las murmuraciones contra mí y no mueran. Lo serio de toda esta situación y de toda esta rebelión fue que atentaron contra la obra del Mesías, representado en Aarón. Y Dios da un respaldo al punto que tiene que promover una puya, una justicia divina en contra de las personas que no estaban de acuerdo, y eso les costó la vida. Para nosotros es importante entender esta porción y saber que cuando Dios ha escogido a una persona o a quien haya escogido, nos toca respetar, nos toca honrar su nombre y todo lo que honra a Jesús es importante. Vamos a dejarlo acá y me despido recordándole que la próxima semana la porción se lee en dos porciones. Las porciones son Jucat y Balak. Y la lectura se encuentra del capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 9. Pero nosotros estaremos tratando este año la porción de Jucat, mientras que con el favor de Dios el próximo año estaremos tratando la de Balak. Yo le agradezco por su atención. Que Dios lo bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.